Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pies sobre la Tierra con su servidor Pepe Medrano, que el día de hoy estamos aquí pues trabajando muy duro por llevar este contenido socioambiental que hemos estado trabajando día con día con los invitados que tenemos, grandes líderes, grandes emprendedores, activistas, gente que tiene mucho entusiasmo de realizar algo por el cuidado de nuestro planeta, por la parte social y pues llevar todos estos temas que son tan importantes hoy en día. Y pues una de las cosas que siempre les he dicho, pues vayamos y sigan todos estos líderes que tenemos acá con nosotros. Vayan a Spotify, en YouTube, Instagram, pongan Pies sobre la Tierra. Pueden poner también ahí Pepe Medrano y vean cada uno de los contenidos que estamos, pues ahora sí sacando para todos ustedes. Recordándoles que, pues si queremos tener algo de contenido para saber qué podemos hacer en nuestras casas, alrededor de con los vecinos, en nuestros municipios, pues podemos empezar, porque aquí se ponen muchas ideas de los invitados que tenemos y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos a Lorraine. ¿Cómo estás, Lorraine? Bienvenida. Hola, Pepe. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Padrísimo. Además, es un programa como muy único porque se enfoca específicamente en estos temas de los que no mucha gente habla o al menos no a profundidad, ¿no? Ahorita que es como hay muchos canales de información para hablar de muchos temas, es increíble que haya uno dedicado al medio ambiente. Sí, y que hablamos ahorita antes de iniciar que tú como parte de la comunicación, es a lo que te has dedicado, yo creo que a veces estos temas no son tan atractivos que digamos, ¿verdad? Ajá, no, como que los vemos siempre desde la perspectiva de la ciencia y allá como que los locos ecologistas en su mundo. Poco aburrido, ¿no? Ajá, para mucha gente, desafortunadamente. Que hoy en día creo yo que son temas que deberíamos estar viendo ahora sí que en todas las charlas que tengamos con amigos, todo, porque yo, al menos, bueno, parte de esta plataforma que se crea es para eso, ¿sabes? Mucha gente como ustedes que están haciendo algo y luego decía una persona, es que lo mío no es tan, es que no necesita ser tan grande, sino simplemente estás haciendo algo que a lo mejor puede incentivar y motivar a los que nos pueden estar escuchando y viendo, porque no, a veces nos faltan esas ideas o ese empujoncito y me ha tocado tener algunas personas que luego me escriben, oye, estuvo con ganas, ya sé cómo empezar algún proyecto. Entonces, pero bueno, digo, parte de esto, ir platicando contigo, Loren, es cómo llegaste a este tema ambiental. Digo, sabemos que a todos nos interesa, pero platicamos ahorita en el tema de que tú has dedicado más al tema de la comunicación, al tema del manejo de redes sociales, al otro tipo de tema también que hablamos ahorita, el tema de la moda y todo eso. ¿Cómo fue que esto te fue llevando a decir, oye, tengo que hacer algo por mi planeta, ¿no? Claro, pues justo así como incluso viniendo de la línea de lo que estábamos comentando, creo que no hay nada como más inspirador en la vida, más motivante, o una de las cosas más inspiradoras, más motivantes, tiene que ver con ver a alguien haciendo algo que en verdad le gusta. Independientemente si es su trabajo, su hobby, su pasión, su profesión, Claro que cuando ves a alguien que hace algo que le gusta y que además lo convirtió en su profesión, su estilo de vida, económicamente, lo que resuelve sus temas de la vida práctica, pues cállate, ¿no? Pero yo tuve, hablando de una persona haciendo algo que le gustaba y que fue muy inspirador para mí, yo cuando estaba muy chiquita, tengo un tío fabuloso, que es mi tío Manuel, mi tío Manny, que le decimos en casa, que él no se dedica a estos temas, precisamente él es economista y administrador y religioso además, y él siempre tenía en sus tiempos libres o buscaba el momento, porque es otro paradigma, ¿no? Es que no tengo tiempo libre, no, es que ahorita llego a eso, pero que él siempre estaba en contacto con la naturaleza, ¿no? Desde las plantas, el cuidado del jardín, etcétera, reproducir árboles a través de las bellotas, a través de las piñitas que coleccionaba de Chipinque, y que todos esos árboles ahora son bosques que disfrutamos, literalmente parajes que disfrutamos. Y yo tuve mucho contacto con él cuando era niña en esa cercanía y era muy motivante como ver esa sensibilidad que él tenía con la naturaleza, ¿no? Que por regular, incluso nosotros que fuimos niños de otra generación, que nos tocó un poquito más ese contacto con la naturaleza, que lamentablemente los niños de ahora no, por muchas cuestiones, pues aún así en ese momento no era tan común, ¿no? Y yo me acuerdo que literalmente jugábamos cuando estábamos chiquitos, mis hermanos y yo con él, como si fuera literalmente el adivina quién, ¿te acuerdas? Que tenías que decir las características hasta llegar al personaje. Jugamos el adivina quién, pero de plantas y de árboles. A ver, es un árbol que tiene hojas así, así, y que crece y que cambian con el color, con el tiempo, etc. Ah, pues es un tal, ¿no? Y íbamos en el carro, a ver, ¿cómo se llama esa? ¿Y cómo se llama esta? Y tal. Y era pues un juego que nos hacía porque éramos niños y que fue súper divertido, ¿no? Entonces, como que de ahí tuve ese contacto, ese amor por la naturaleza también. Yo crecí gran parte de mi vida en la casa de mis abuelos, que
por cierto, para las personas que no estén escuchando en Monterrey lamentablemente no es tan común por mucha gente, por muchos pretextos, porque son pretextos. Oye, que aquí no hay tantos jardines, que porque el clima no nos lo permite, que porque esto, que porque el otro. Y yo crecí en la casa de mis abuelos, mi abuela, ella era de Jalisco, y allá es muy común el tema de los jardines. Y sí, también uno de esos es que hay un clima muy agradable y lo que ponga se da, ¿no? Entonces, el terreno de la casa donde yo crecí era exactamente, o creo que hasta más grande, el terreno del patio que el terreno de la casa. Y yo fui una niña que puedo decir que tuve el privilegio que crecí en una casa, porque fue un privilegio y no era una casa, vaya, no éramos gente rica, claro que no, o sea, pero fue un privilegio para mí. Eso es la perspectiva que a veces tenemos que cambiar entre los niños ahora, sobre todo, que es el privilegio. Yo tuve el privilegio de crecer en una casa en donde había más árboles que personas, pero por mucho, o sea, estamos hablando de 20 y tantos árboles, y eso que ahí en la casa éramos una multitud, porque eran los 2 abuelos y los 3 nietos y mi mamá y qué tal y tal, y aún así había más árboles que personas, y obviamente más personas y más árboles que automóviles, que es mucho decir en Monterrey, por cierto. Hecho, entonces, con eso ya es mucho que decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no, como que siempre tuve ese contacto indirecto. Nadie en mi casa se dedica así como que, oye, que la biología o que la botánica o que no. Simplemente era como que algo como que formaba parte de, que por cierto es otra cosa, otra vez para los que no nos están viendo de Monterrey, que en otras ciudades de México, por ejemplo, yo después cuando empecé a crecer y me di cuenta, por ejemplo, en ciudades como Guadalajara, que la gente común y corriente que no es botanista, ni bióloga, ni nada, sabe identificar los árboles que están en la calle. Justamente lo que mi tío, que por cierto él también es de Jalisco, pues jugábamos a eso, a los nombres de los árboles, ¿no? Entonces, y aquí hay gente que tiene 30 años con el mismo árbol afuera de su casa y no sabe cómo se llama, ni ¿no? qué es. Ni de qué se trata, ni si está enfermo, nada, ¿no? Entonces, no, es algo muy triste, pero es una realidad, ¿no? Entonces, yo crecí en una como microrealidad de gente extraterrestre, literalmente, que venía pues de otro contexto, y para mí eso fue normal. Yo creo que eso influyó hasta cierto punto, ese interés. Y bueno, después, pues ese interés fue llegando a otra profundidad. La verdad es que pues tengo hermanos y primos y tal, que otras familiares que crecimos en el mismo contexto y a lo mejor ellos no decidieron dedicar eso o dedicarle esa cantidad de tiempo al tema de las plantas, de los árboles, del jardín, del paisaje, como un estilo de vida. A lo mejor sí era importante para ellos, pero no así que, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto, ¿no? Pero yo creo que ya llevaban un paso más adelante que muchos. Exacto. Sobre el conocimiento de ciertas cosas que a otros tantos nos desinteresa y que a veces es cuestión de decir, oye, pues ¿qué es lo que me rodea? Porque pues sí, vivimos en una ciudad que tiene montañas, que tiene muy buena biodiversidad, muy flora y fauna, bla, bla, pero realmente no ponemos atención a nuestro alrededor. Digo, tenemos aquí diferentes ecosistemas de ríos, de montañas, y oye, ahorita pues por moda pues con el oso, ¿ah? Sí. Pero hay otro tipo de fauna, de flora, güey, pero no nos damos como que, déjame ver qué es lo que existe acá. Y yo creo que ya en ese punto, tus abuelos y tu familia pues ya llevan un pasito adelante sobre el conocimiento. Y creo yo que, y luego parte también de, ahorita que hablabas de los jardines, o sea, yo de alguna manera también crecí viendo cómo mis abuelos, como personas más adultas, pues que tenían un jardín y como que daban esa costumbre. Y a veces no era el hecho de que supieran de lo que estaban haciendo, simplemente era una parte de ellos, pues no sé, plantando un rosal y dándole el seguimiento y el mantenimiento. Y tú dices, oye, y se les daba. Claro, como una especie de intuición o son como que valores de otra generación también, o sea, de otros contextos, pero también de otras generaciones. Yo creo que las abuelas, incluso de Monterrey, que es una ciudad pues agresiva en ese sentido, sí estaban un poquito más conectadas con la naturaleza, con el jardín, con el paisaje, etcétera, que las mamás, los papás y los nietos ahora, ¿no? Entonces, como que sí también es un tema desafortunadamente generacional. No es un accidente, tiene mucho que ver con la sobreurbanización, tiene mucho que ver con la expansión de la mancha urbana, tiene obviamente que ver con el aumento acelerado de la tecnología, con la manera en la que educamos a nuestros hijos. El otro día estábamos platicando, estoy en la generación en la que todos mis amigos de mi edad ya van por su segundo hijo, ¿no? Entonces, y vaya, platicábamos el tema de estas herramientas. Y uno no va ni siquiera por el primero. Claro, uno está resolviendo cómo resolverse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, hablábamos del tema de esto, ¿no? De la tecnología, que ya tenemos literalmente el mundo a la mano, en la palma de la mano, literalmente. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que la tecnología puede ser una súper herramienta, pero también puede ser tu perdición.
Y todo tiene que ver con cómo nos lo inculcan, educar. Obviamente cada quien tiene pues sus vicios, ¿no? Eso ya es como muy propio de cada uno. Pero sí influye mucho la etapa primaria de la vida y cómo te lo canalizan tus papás, ¿no? Entonces, desafortunadamente ahora vivimos en una realidad en la que papá y mamá tienen que trabajar, que muchas veces la mamá, y no es que fuera muy justo, pero muchas veces papá salía a trabajar y mamá se quedaba en casa al cuidado de los niños. Entonces las mamás tenían una chambota que era educarlos, cuidarlos, alimento, tareas, todo eso. Y a veces ellas eran las que tenían un papel súper preponderante en este tipo de temas, de que el jardín, de que no le arranques la hoja al árbol, de que etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ahora cuando papá y mamá tienen que salir a trabajar y los niños se quedan solos en casa, pues ¿qué haces? O sea, pues es inevitable y lo veo porque veo a mis amigos que lo padecen y dicen, yo nunca le voy a comprar un iPad a mi hijo. Y cuando el niño tiene 3 años y tienen 3 niños de 1, 2 y 3 años al mismo tiempo y no hayan ni cómo aplacarlos, pues un iPad a cada uno, ¿no? O sea, entonces y ahí entreténganse en eso hasta que regrese al trabajo, ¿no? Entonces... Sí, ya vamos tomando y aprovechando de que sí tenemos este tipo de tecnologías o que tenemos este tipo de información. Uh-huh. Y como te decía ahorita, o sea, nos puede ir bien, nos puede ir mal y cómo lo utilizamos. Y luego hablando también el tema ahorita que platicaba sobre los hijos y todo eso, me tocaba ver ahora un tema como en Rusia, ¿no? Donde ya la gente no quiere tener hijos. Wow, sí. Y dices sí. Tú, y sale el mismo presidente a decir, oye... reproduzcanse. ¿No? Y se escucha extraño, pero pues tal vez de alguna manera... En lo particular, para mí es, oye, pues así como estamos acabando los recursos naturales, uh-huh. Hijos, o sea, ¿qué va a pasar en 10 años? Claro, yo creo, fíjate que me he dado cuenta, esa generación de nosotros, que somos los que como que ya nos cuestionamos un poquito el tener o no tener hijos, que antes era como al contrario. Y todavía a nuestra generación le pesa un poco porque es como, llegas a la posada familiar y los niños para cuándo, ¿no? Entonces como que, pero todavía nuestra generación... ya nos lo cuestionamos, pero antes no se cuestionaba. Y yo te aseguro que al menos en todos los colegas que tengo que nos dedicamos a la ecología, al medio ambiente, que nos interesan estos temas de la sostenibilidad o la viabilidad de la vida en el futuro, yo creo que somos de las, pues ahora sí que de los personajes o de las comunidades o de las tribus, que más nos cuestionamos eso, no porque a lo mejor no tengas este deseo tal, sino porque dices, oye, o sea, porque tenemos información que está ahí a la mano para que todo el mundo se entere, pero no todo el mundo tiene interés en informarse, pero tenemos a la mano la información de los recursos, de la energía, de cómo va a estar el planeta y tal, y dices, híjole, o sea, de que ya hasta eso como que se vuelve algo que te tienes, ¿no? Sí, es como que te abre la mente a algo que sabías que estaba, ajá, pero que hoy dices, oye, ¿qué mundo vamos a tener en este tiempo? Sí. Y también es, como tú lo mencionas ahorita, o sea, aparte también de estas tribus o ecosistemas de personalidades que nos dedicamos a estos temas, pues también estamos más preocupados en cómo generar mayor impacto, no en el proyecto, sino en que la gente sea más consciente. Claro. Ayer platicaba con un amigo sobre, cuando hablamos de estos temas, la principal palabra que siempre debe ser es la parte de consciente. Sí. La palabra que siempre se utiliza como en la parte ambiental, la parte es conciencia. Así como si fuera un foco que se prende, ¿no? Y una vez prendió el foco ya, cállate, ¿no? Y que eso es complicado. Al final del día, como tú lo mencionabas ahorita, o sea, a pesar de que tú creciste con una familia que te daba estas herramientas en el conocimiento de pues ahora sí, de los árboles, de la naturaleza, y tú la tomaste y la adoptaste. Ajá. Tus primos, tus hermanos o todos los que están alrededor, pues a lo mejor no lo tomaron igual. Ajá. Y así pasa, yo creo hoy en día, a pesar de que hoy deberíamos de todos estar no preocupados, sino ocupados en ver qué podemos resolver. Ya pasamos el nivel de la preocupación en los 80. O sea, ya vamos 40 años tarde. O sea, ya ahorita deberíamos estar ocupados y angustiados, ¿no? Y no hay mucha gente que ni se preocupe, ni le importe, ni se angustie, incluso y muy tristemente hay mucha gente que critica y juzga a los que estamos preocupados, interesados, angustiados, informándonos, etcétera, ¿no? Y una vez que ya tienes esto, dices, oye, pues voy a crear Ciudad Botánica. Sí, fíjate que ahí te voy a decir cómo llegué a Ciudad Botánica, porque incluso mucha gente piensa, ay, es que si tú eres agrónoma, etcétera. Pues no, pero sí me lo pensé, ¿eh? Fíjate que en realidad todo esto empezó investigando sobre la salud pública, o sea, como un tema de salud pública. Y me di cuenta que en México, estaba chavita, creo que estaba en prepa, que
las tres principales causas de muerte en nuestro país casi siempre cambian el orden del primero al segundo, al tercero, pero los primeros 3 casos de muerte tienen que ver, primero que nada, con enfermedades cardiovasculares. La segunda tiene que ver con la diabetes maltratada, y la tercera tiene que ver con accidentes en la vía pública. A veces la tercera es la segunda, la primera es la tercera, pero básicamente son esas 3. Se van cambiando de lugar. Y si te das cuenta, que por cierto, la tercera, que accidentes en la vía pública, es otro tema que a mí me interesa, que mucha gente también cree que soy urbanista o así, que no, pero ahorita explico por qué, ahorita voy a eso, ¿no? Que los primeros 2 tienen que ver mucho con la forma en la que nos alimentamos. Entonces, cuando uno investiga, o el proceso de investigación, que el método científico, pues sí, claro, pero tiene mucho que ver no con encontrar respuestas, sino con hacerse más preguntas. Entonces, ve una pregunta más atrás y la pregunta más atrás y la pregunta hasta que más o menos llegas a la raíz, y realmente nunca llegas a la raíz, pero sí a ver posibilidades que antes no veías. Entonces, tiene que ver con cómo se alimentan los mexicanos, porque todo lo que tiene que ver con el corazón y con la diabetes sí tiene que ver con factores genéticos, pero ¿qué llevó a ese código genético a escribirse de esa manera? Porque es un código. Es un detonante. ¿Qué lo detonó? Ajá, pues usos y costumbres, ¿no? Entonces, y los usos y costumbres, tal y tal. Entonces, ¿cómo nos alimentamos los mexicanos, no? Entonces, te pones a dar cuenta, te empiezas a dar cuenta que las personas que tienen, por ejemplo, que es un gran problema en México de sobrepeso y obesidad, tiene que ver, porque es demografía, a mí me interesa mucho la demografía, ahí están los secretos del universo, en la demografía, al menos de la humanidad, ¿no? Entonces te vas a las demografías y empiezas a ver las barras y empiezas a darte cuenta que en el caso de México, los mayores índices de sobrepeso y obesidad tienen que ver con las personas que son más desafortunadas económicamente. O sea, estamos hablando de extrema pobreza, estamos hablando de pobreza y también estamos hablando de clase baja y clase media baja incluso, ¿no? Mayormente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué la gente que es económicamente más vulnerable tiene estos problemas? Oye, ¿por qué es la que se alimenta de peor manera? ¿Y por qué es la que se alimenta de peor manera? Por el ritmo acelerado de la vida y del trabajo, pero también porque comen comida chatarra. A ver, ¿y por qué comen comida chatarra? Entonces tienes que irte a la raíz, a la raíz, a la raíz. ¿Por qué comen comida chatarra? El por qué de todo. Ajá. ¿Por qué comen comida chatarra? Pues porque es más barata y porque es más práctica. Y entonces, ¿por qué la comida chatarra es más barata? Y eso me hizo cambiar el esquema o la pregunta, que es que no es por qué la comida chatarra es barata, sino por qué la comida saludable, que son frutas, verduras, legumbres, tal, es cara. Si somos o sea, es cara porque ya te vas a, bueno, ¿cuál es el salario mínimo de un mexicano? ¿Cuánto dispone de comida? De esa comida, ¿cuánto es? Y empiezas pues son números, ¿no? O sea, es un tema matemático, ¿no? Entonces, oye, ¿y por qué entonces la comida saludable es más cara? Y digo saludable porque luego te das cuenta que ni siquiera es exactamente saludable. O sea, la gente, a veces pensábamos que por comer frutas y verduras estábamos comiendo bien sano y no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué la comida saludable es cara? Pues es que la comida saludable tiene que viajar kilómetros para llegar a su destino origen. Y ahí sí me voy a lo que yo estudié, que yo estudio comunicación, que otra vez, volviendo al caso de Monterrey, yo estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es diferente en otras ciudades del país, incluso es diferente en otras universidades de Monterrey, pero aquí cuando quieres estudiar, bueno, cuando estudias comunicación, en realidad estás estudiando comunicación, publicidad, mercadotecnia, imagen y relaciones públicas y logística. Todo el combo. Literal, ¿no? Así al menos así era en mi tiempo, ¿no? Entonces, no es como lo estás haciendo, mercadotecnia es una cosa, publicidad es una cosa. Entonces, pues es un enfoque muy holístico, muy transdisciplinario y me hizo entender cómo funciona, pues todos esos súper grandes supermercados a donde vamos y recogemos las frutas y verduras que están en nuestro anaquel. Y volviendo a la carrera, ¿no? Que hay temas de mercadotecnia y de legislación que cuando tú vendes un champú, tienes la obligación de poner la etiqueta, de dónde es producido, dónde es fabricado, dónde es empaquetado, la razón social, el teléfono, la dirección, toda la información de quién lo hizo y qué es lo que te estás poniendo en el cuero cabelludo. Pues sí, por una información de transparencia. Incluso la comida chatarra, ya ves que ahora le pusieron lo de los sellos negros, ¿sabes qué onda? Pero te compras un tomate, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo cultivaron? ¿Cómo lo cosecharon? Es un secretismo que no sabes. Y yo te aseguro que incluso si vas a cualquier supermercado, por no decir marcas, y le dices al encargado del área, quiero que me digas de dónde viene esto, no saben. O sea, pero no porque sean ignorantes, sino porque no es información que esté a la mano, ¿no? Entonces ya te pones a investigar, oye, a ver, ¿de dónde vienen? O sea, no, pues es que entonces me empecé a dar cuenta, por ejemplo, en uno de los supermercados grandes aquí en Monterrey, ¿qué es lo que comía en la mañana? Una manzana. ¿De dónde viene la manzana? Las manzanas
vienen de Washington, D.C., al norte de Estados Unidos. Dices tú, ¿pero por qué? O sea, ¿cuántos kilómetros viajó la manzana para llegar aquí? O sea, para empezar, y tú, me estoy comiendo una manzana súper sana. Pues claro que no, porque, o sea, mínimo es una semana entre que la cosecharon, el camión, el agricultor se la entregó al comprador y luego el comprador al vendedor y luego el traslado, los tiempos que se atoran en la aduana, entró a México, lo que llegó al patio de maniobras del supermercado, o sea, pasó una semana mínimo, a veces más. ¿Y cómo es posible que esta manzana se vea fresca? Sí. Pues no, es que está llena de mugres que ni te imaginas ni te quieres imaginar para que más o menos cuente la cosa y más o menos se te antoje comértela. Pero te pones a dar cuenta y todos tenemos una persona, y estoy segura que tú también, que desafortunadamente tuvo un problema de salud, por ejemplo, cáncer, que incluso gente que llega a perder su vida en eso y que nos ha dado el coraje, estoy segura que todos estamos familiarizados con la historia, decir, chale, tan sana que era esta persona, tanto que se cuidaba, tanto ejercicio que hacía, oye, no fumaba, no tomaba, no tenía vicios, qué injusto. Pues es que sí es injusto, pero no es que hayan hecho algo mal, es que a veces la comida sana que nos estamos comiendo no es exactamente como nos la platican. Entonces yo me fui como que al origen de eso, empezar a dar cuenta que, y bueno, y además el problema económico, y luego además hablando de un tema social, no es posible que México, que es un país de origen agricultor, porque el gran triunfo de Mesoamérica era la agricultura, ¿no? Y pues ahora los agricultores están pues en desgracia. O sea, realmente, ¿no? Y el campo mexicano nunca volvió a ser el gran agro mundial que admiraban todas las civilizaciones que venían a vernos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué, no? Entonces te empiezas a dar cuenta que es un problema que tiene muchos frentes, en realidad, salud pública, economía, sociedad, que de hecho casualmente son los ejes del desarrollo sostenible. Sí. Entonces, como que, oye, entonces, ¿cuál sería una opción, no? Bueno, entre más local y más cercano sea lo que estamos consumiendo, es más probable, número uno, que sea más sano, porque es más que sea más sano para empezar, que sea más rico porque es más fresco. Obviamente que sea más accesible económicamente, porque pues cuando tú compras una manzana estás pagando la gasolina que implicó traer la manzana desde Washington D.C. y los costos de aduana y los impuestos, etcétera. Y todos esos temas, y luego, pero también que la derrama económica se quede aquí localmente, porque no es posible que aquí en Coahuila, bien cerquita de aquí a menos de 3 horas, están los agricultores de la Sierra de Arteaga, por ejemplo, que hacen las deliciosísimas manzanitas que todos conocemos, coahuilenses, y están en desgracia. ¿Pero cómo? O sea, pero por otro lado estamos trayendo desde no sé cuántos kilómetros. Entonces como que es una incongruencia muy grande. Entonces yo empecé a dar cuenta que había que cambiar el modelo, ¿no? No, y esa incongruencia también llega al punto en el que en las mismas familias, y me ha tocado escuchar cuando vas a alguna plática de educación ambiental, alguna escuela o algo, los niños creen que pues las verduras vienen del supermercado. O de la fábrica. O de la fábrica. Ajá, y de que tú, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, porque hay esa desvinculación desde que son chiquitos, ¿no? Entonces, y volvemos al iPad. Volvemos a que les dan un iPad de que tienen rollo. Pues sí, claro, porque los papás se están volviendo locos y ya no hayan qué hacer, ¿no? Sí, y luego creemos nosotros, porque también vamos a esa parte, pues ahora sí, de alguna manera tonta, porque creer que comprar, no sé, estos tipos de vegetales, otro tipo de alimentos en el supermercado da cierto estatus que comprarlos en el mercadito que está a la vuelta de mi casa o a la vuelta de la casa de mis papás. Exacto. Entonces tú, o aquí que mismo en el centro de Monterrey, que tenemos el Mesón Estrella y todo eso, que dices tú, no, pero yo no veré, o sea, pero realmente ahí es donde estás apoyando directamente ya al agricultor. Exacto. Pero volvemos a este punto, nos engañamos, pero porque realmente pues podemos tener toda la información en la palma de nuestra mano, pero no la utilizamos. Ajá. Que tiene que ver como con el siguiente paso. El primero es ser consciente, porque es el foco que se prende. Y una vez que se prende, para apagarlo, cállate. Pero después es, ya que tienes esta información, ¿qué vas a hacer al respecto? Y creo que tiene un poco que ver, me acuerdo de lo que me enseñó mi hermana, que tiene que ver con la bondad, que tiene que ver, por ejemplo, con cuando ella me enseñó una vez, cuando tienes la posibilidad de ser bueno o ayudar a alguien, ya no es una posibilidad o una opción, ahora tienes que hacerlo, si no te vuelves cómplice pues de la no bondad, ¿no? Entonces es igual la conciencia. Cuando eres consciente de que algo está mal y que algo está pues ya no es una opción hacer las cosas diferentes. No, ahora es un compromiso hacerlo, porque si no, y al menos así los que somos así como bien, o tratamos de ser bien,
pues es que te estás volviendo cómplice de la desgracia, ¿no? Hablando de la desgracia del campo mexicano y de la desgracia de los agricultores y de la desgracia de la salud pública y de la desgracia de tu propia salud, ¿no? Y de tu propia casa, ¿no? Entonces, como que ya es por un tema de coherencia, de orgullo, si quieres, de verdad incluso, que los comunicólogos tenemos el compromiso, un único compromiso y es con la verdad, ¿no? Entonces, como que, y está en el eslogan de la UAM, al menos de la facultad donde yo estudié, bueno, lo principio habla de la palabra y de la verdad, pero pues a los comunicólogos la verdad nos hace libres, realmente. O sea, es algo muy tópico, muy filosófico y que van así que qué payasa, pero es en serio, o sea, realmente. Sí, y hace falta más comunicación, por eso, como lo platicamos, estos espacios es para eso, es comunicar algo que estamos haciendo, que buscamos que, y yo lo he comentado en este espacio también, digo, miren, a veces no es ser el mejor, en el podcast mejor, porque yo sé que hay otras cosas que la gente prefiere ver. Ajá. Le dije, pero si una sola persona que me puede estar escuchando, me puede estar viendo, para mí ya estoy feliz porque quiere decir que ya le interesó el tema. Ajá. Y que esa persona ya puse ese granito, esa semillita ahí, Sí. y que ya cualquier cosa que haga va a ser gracias a que puedo tener estos espacios para poder entender y poder también ver como un ejemplo, porque pues lo hablamos muy bonito y qué divertido y esto y lo otro, pero también es, oye, pues tú tienes un proyecto, Ciudad Botánica, no eres agrónoma, Ajá. no eres bióloga. Y en esa parte también a muchas de estas comunidades les afecta que tú estés haciendo algo que no te corresponde dentro de lo que tú deberías estar haciendo. Porque no somos islas, ¿no? Estamos todos conectados. Y ahí en ese punto, pues dices, oye, pues hago o no hago. Y mucha gente dice, no, pues mejor no hago nada, porque resulta que pues si yo no me dedico o no estudié esta área, ¿por qué estoy haciéndolo? Sí, y fíjate, eso que me dices ahora es muy importante porque tiene que gustarte mucho lo que... Primero tienes que estar convencido. Segundo, tiene que gustarte mucho lo que haces. Y eso voy con lo que mencioné ahorita al principio de la conversación. Que, pues desafortunadamente hay muchas personas que encontramos en un gusto, en algo en un hobby, en una pasión. Hay mucha gente que encuentra, lo vuelve un oficio y una profesión de vida y de eso viven económicamente y padrísimo, ¿no? Que es así como un sueño, ¿no? Hay otros, porque yo no nada más tengo ese proyecto, al final yo sigo siendo comunicóloga, sigo trabajando en temas de publicidad, mercadotecnia, etcétera. Pero cuando te dedicas a algo así, tiene que gustarte realmente. Y una persona, por cierto, un empresario de Monterrey, que es muy próspero en su negocio y muy próspero en su profesión, que logró alinear esos dos ejes en esas historias de empresariales de Monterrey, ¿no? Una vez me enseñó algo que fue, en ese momento fue muy hasta cierto punto agresivo, pero cada vez me hace más sentido. Y me dijo, mira, la gente tiene tiempo y dinero para lo que quiere. Entonces puede sonar así como que, ya sabes, mente de tiburón, ¿no? Pero es cierto. Entonces, por ejemplo, pues sí he hecho un modelo económico y he encontrado una profesión de Ciudad Botánica, de las plantas, pero incluso cuando no es negocio lo estoy haciendo cuando nadie me está viendo, lo estoy haciendo cuando no es negocio, lo estoy haciendo cuando mucha gente me critica, porque en realidad me gusta. Entonces, primero, yo creo que esa es la primera cosa y eso me lleva otra vez a mi tío Manuel, ¿no? Que él no era botanista, ni ecologista, ni era jardinero, ¿no? De hecho, era un administrador bastante ocupado, ¿no? Economista y bastante ocupado, pero es un gusto, ¿no? Vamos, o sea, es como, incluso cuando no tienes tiempo, cuando llegas muy cansado de tu casa ese día, etcétera, no es como, el jardín, no, al contrario, es el lugar a donde llegas y te entregas, así como si fuera los sueltas, brazos, ¿no? Exacto, porque te encanta, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Si te gusta, o sea, como que ya estás del otro lado porque lo vas a defender, incluso cuando no haya razones para defenderlo, ¿no? Eso es bien importante. Y yo tengo el privilegio de haber encontrado, porque es difícil para mucha gente haber encontrado y saber que es algo que me gusta. Y es algo que estaría dispuesto a hacer muchos años, independientemente de todo lo que venga, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues tratar de encontrar, pues realmente porque tampoco sea así como que... He hecho muchas cosas desde Ciudad Botánica, desde ser tallerista, conferencista, vender productos, etcétera. Como que, bueno, ¿de qué manera hacemos esto también sostenible, que sea redituable, que sea etcétera, etcétera? Y en el caso de Monterrey, cuando yo empecé toda esta investigación de salud pública, esta sensibilidad, bueno, pues, ¿cuál es la respuesta a todas sus preguntas? ¿O cuál podría ser una respuesta a todas estas preguntas? Bueno, pues, las huertas comunitarias locales, ¿no? Y entonces ahí me empecé a dar cuenta, pues, de un problema, porque no, es que Monterrey no se puede porque el clima es muy agresivo. A ver, o sea, hace 200 años, antes de que llegara el refrigerador y la tecnología del tráiler refrigerante, que fue lo que vino a innovar la manera en la que el mundo se alimenta, el tráiler refrigerado.
¿cómo comía la gente? Pues que la manzana no puede venir de Washington, se echaba a perder en el camión, ¿no? Entonces, no, pues la gente comía de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacía el Monterrey del siglo XIX, del siglo XVIII? Pues es que aquí se cultiva. Ah, entonces sí se puede, o sea, el clima sí nos lo permite. A lo mejor es un poco más complicado, pero de que se puede, se puede. No, pues a ver, y entonces empecé a ver, ¿y desde qué manera, cómo podemos integrar huertas urbanas para, pues, comercio local, donde se pueda combinar con mercados, etcétera? No, pues hay que designar zonas geográficas de la ciudad para ese propósito. Y entonces fue ahí donde me empecé a meter en muchos temas de arquitectura y urbanismo, que vuelvo a lo mismo. Mucha gente a veces, creo que en el fondo atrás de todo eso está el miedo, que tenemos como que miedo a que, como tú no estudiaste esto, tú no puedes opinar de eso. Y eso es una etiqueta bien tonta, ¿no? O sea, obviamente, si no estudiaste eso, pero primero que te guste, pues ya que te gusta, puedes acompañarte, asesorarte, informarte con la gente que tiene más información porque estudió eso, porque tiene una biblioteca del tema, porque etcétera, ¿no? Entonces yo empecé a dar cuenta que en el caso de nuestra ciudad, las personas que definen mucho la cara de la ciudad o la geografía, la morfología de la ciudad, tiene que ver con arquitectos y urbanistas, que igual en Monterrey no hay una carrera de urbanismo, hay una carrera de arquitectura donde se ve planificación urbana. Entonces, oye, me empecé a meter, y mucha gente al día de hoy, y estoy seguro que mucha gente que me está viendo, piensa que yo soy arquitecta, y a mí me viven invitando a todas las bienales de arquitectura y a todos los congresos de arquitectura, y soy miembro de la Sociedad de Urbanismo, y si supieran que yo soy una triste comunicóloga, o sea, en realidad es que, vamos, cuando algo te gusta, encuentras tiempo y dinero. O sea, básicamente es un atajo para decir, cuando algo te gusta, no hay pretexto. Eso es lo que esa persona me quiso decir. Y sobre todo, creo yo que en este punto, Lore, nosotros al menos que nos dedicamos a todo esto y que vamos haciendo, conocemos nuestros limitantes. Ajá. No somos como que todos no la sabemos y todos, a mí pregúntame, no. Sí. Pero creo yo que parte de lo que también tenemos los emprendedores socioambientales, los líderes ambientales, todo esto, es que buscamos el cómo sí a lo que queremos hacer. Porque a veces, aunque es complicado el camino, porque ahorita podemos estar hablando de esto que tú estás hablando, pero te costó estar investigando, leyendo, preguntándole a alguien, cuestionándole a esas personas también por qué nos hacen las cosas, para poder llegar a un conocimiento que, volvemos a lo mismo, el conocimiento ahí está. Uh-huh. La información ahí está. Quien la tome, pues es bienvenido. Claro. Porque yo puedo decir, no, pues yo me amacho y nomás es esto, y nomás salgo aquí. Exacto. Pero nosotros sabemos que mientras más escarbamos, más necesitamos saber de otras cosas. Entonces pareciéramos unos todólogos, pero sabemos nosotros nuestros limitantes porque entendemos también que para eso hay ciertas especialidades. Y ahí es el punto que luego la gente cree que volvemos a esta parte de críticas, que es, oye, pues no necesito ser un agrónomo, no necesito ser un biólogo, no necesito tener esta área de expertise, porque si yo agarro, hoy entro, googleo huertos urbanos, está todo. Está todo. Sí, fíjate que más que área de expertise, que te digo, por eso te digo, creo que tiene que ver con el miedo, es que estamos muy acostumbrados a las licencias. A veces los títulos, los diplomas, tal, se vuelven una licencia. Y entonces te das cuenta que mucha gente anda en la profesión o en el negocio equivocado por las razones equivocadas. Porque es como, no, o sea, si mucho te gustara o mucho te interesara este tema y ves que hay una persona que no tiene la licencia que tú tienes, que le interesa este tema, oye, siéntate, déjame te explico, te quiero invitar a esto. Como yo he tenido el privilegio de sí toparme con mucha gente así, por eso es que tengo tanta información de tantos temas, que he tenido ese privilegio. Así como también me topaba a mucha gente que no, es que tú no deberías hablar porque tú no sabes, porque no sé qué. Entonces, como que pues si fuera tan genuino ese amor o ese interés por su pasión, por su profesión, por su negocio, por su tal, otra cosa sería. No, y aparte, estos temas son de fin público. Exacto. O sea, no son en un cuarto cerrado que solamente tienen que ver, porque al final, pues dentro de la misma Constitución tenemos derecho a un ambiente sano. Exacto, es el derecho a la vida, un derecho a la vida, un derecho a un ambiente sano. Y en donde si yo me estoy viendo afectado hoy en día en la ciudad de Monterrey por la mala calidad del aire, por la falta del recurso hídrico, por varios faltas de recursos, dices, oye, yo tengo que levantar la mano. Claro. Y no necesito ser el máster o el máster de los máster. No, exacto. Oye, yo ciudadano, ya estoy padeciendo esto. Sí. Pero, ¿qué pasa con los que sí nos creemos o creen que son expertos? Pues tampoco nos hacemos
la gran cosa. Sí, fíjate que me acabas de hacer Ya lanzamos la piedra ahora sí al que sí los quiere besar, ajá, ¿no? Y a los que están haciendo hasta los criticamos y los cuestionamos, ¿no? Entonces como que me acordé una frase que dijo Alejandro Aravena, que es un arquitecto ganador del premio Pritzker, que es el premio más importante de arquitectura a nivel mundial, que él es famoso por la arquitectura social, porque él hizo una arquitectura abierta y participativa, en donde él tiene un sitio web, donde sabía que en Latinoamérica la principal manera de vivir es la autoconstrucción, la gente que se hace su propia casa, incluso no siendo albañiles ni arquitectos, ¿no? Entonces, volviendo al tema. Y él hablaba de que decía, esa clase le dio a una universidad, esa conferencia le dio a una universidad, y él decía que ojalá las nuevas generaciones, dice, los invito a todos ustedes, porque estaba lleno de estudiantes, por cierto, de arquitectura, y entre esos Lorraine, que ni es estudiante ni es arquitecta, pero ahí estaba escuchando porque me interesaba el tema, ¿no? Y él decía, ojalá ustedes se volvieran nerds. Dice, necesitamos una generación de nerds. Pero ¿qué tipo de nerd? No el nerd que se traga todos estos libros y papers de información para decir, yo sé hacer esto, sino el nerd que se traga todos estos libros, porque también hablaba mucho de la anarquía y de la rebeldía, y decía, el nerd que se traga todos estos tipos de, toda esta información necesaria y que todo el tiempo está sediento de información, no para decir yo sé, sino para cuestionar los modelos establecidos y llevarlos más allá y hacernos preguntas, no encontrar respuestas a las preguntas. Ah, tengo una pregunta, me tragué un libro de información, ya tengo la respuesta. No, es para hacerte más preguntas. Y esa inquietud es la que hace que las cosas caminen y que el mundo se transforme. Si no estaríamos igual que hace 80 años, 100, 200, 300, 500, ¿no? Sino como esa inquietud y ese ímpetu de que ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde va? ¿Pero por qué? ¿Y de qué manera lo podemos cambiar? A ver, vamos a experimentarlo y vamos a ese tipo de nerd, ¿no? Y es ese tipo de punk que él decía, ¿no? Sí, y creo yo que, y lo platico con amigos, a veces también en una forma crítica, les digo, es que ustedes están muy desinteresados en lo que está pasando. Es un problema de las nuevas generaciones. Hay una apatía bien triste. Y creo que tiene que ver con esta individualización. Porque a ti y a mí nos tocó mucha gente. Ay, es que usted no, si no somos tan viejos. O sea, a nosotros sí nos tocó que había celulares y sí había Nintendo y sí había. Pero, oye, el Nintendo era una consola que compartías y tenía 2 controles. Si bien te iba, porque a veces nada más te compraban uno y tus papás te decían y se lo tienen que turnar. Y entonces era como que, oye, pues mi hermano el más grande, el que tenía más habilidad y solamente había una partida. No había como que multipartidas y tal. Iba ganando en el juego, ya habíamos avanzado a tal nivel y luego su hermana la chiquita que era yo, que no era tan buena, todos los niveles que él había ganado en una mala pasada se los perdí. ¡Ay, no! Pero eso te hace disciplinarte un poco en el compartir, en la tolerancia, en el enseñarte. Mira, hermana, es que tienes que picarle aquí al A y al B para que brinque justamente cuando va del chango, va a pasar del ladrillo al tal, ¿sabes? O sea, como que y eso es una integración, no deja de serlo. Y ahora cada niño tiene su Nintendo y no saben, se puede estar cayendo el mundo porque hasta eso se ponen audífonos para jugar, ¿no? Entonces, como que creo que están en otro mundo, vaya. Literal, ¿no? Entonces, y ojalá en ese mundo, que es el mundo, porque el mundo lo tienes en la palma de la mano, tuviera que ver con estos intereses, con estas inquietudes, que sí hay algunos jóvenes y creo que en ellos reside nuestro futuro, que están como usando el internet para investigar, oye, ¿qué onda con el cambio climático? ¿Y qué onda con la huella de carbono? ¿Y qué onda con el petróleo? ¿Y qué onda con los carros eléctricos? ¿Y qué onda? Para eso, no para... Déjame hago el nuevo bailecito de TikTok para ver si me viralizo, que no deja de ser una individualización, ¿no? Entonces, como que eso en primer parte, ¿no? Pero sí parte de esto también, mira, y me tocó, y creo que lo vivimos todos en la parte... Cuando nos tocó encerrarnos por la pandemia, donde mucha gente empezó pues a adoptar esta parte que habíamos perdido. Sí. Que el hecho de que las plantitas era lo que pues nos daba como que esa vidita, esa forma de tenerlo ahí. Mucha gente pues también empezó a sumarse al tema de los huertos urbanos. Sí. Pero siento que fue una ola muy grande que ahorita ya desapareció. Sí, porque vuelves a lo mismo. Te das cuenta que mucha gente tristemente lo hace por moda, por tendencia, no porque les guste, ni porque estén muy convencidos del tema. ¿Y qué hacer en ese caso? Porque ¿cómo convencer? Porque yo veo, y lo platicamos aquí hace algunos invitados, el tema de la educación hoy en día. Sigue siendo la misma educación que nosotros tomamos. O sea, vamos a la escuela y nos enseñan lo mismo. Yo hace poco les comentaba, yo agarré el libro español de mi sobrino. Ajá. Y era lo mismo que yo había visto. Sí. Fíjate que sí, pero hasta sí han cambiado algunas cosas. Sí, desafortunadamente como que ciertas cosas, por ejemplo, no hay una clase de ecología, era la clase de medio ambiente y recursos naturales, donde hablabas de los tsunamis y de los terremotos y así como muy vagamente por allá. Y bueno, el cambio climático también tenía influencia en estas cosas. Hasta ahí, ¿no? No, y yo hubiera querido, un ejemplo, ya después recuerdo así,
hoy en día digo, ¿qué tan importante era ese libro del Atlas? Ay, precioso. Yo lo guardé. Pero que no le dábamos la importancia real. Sí. Y ahí lo llevaba porque no cabía en la mochila, pero oye, a mí es que es lo que te digo, que tiene que gustar. Porque, oye, tengo 20 años guardando los varios, porque eran varios, uno verde, uno amarillo y uno color crema. Yo los tengo los 3. Pero porque es un gusto. Y hay que inspirar el gusto, porque una cosa es la educación. Sí, efectivamente, se ha acartonado mucho la educación últimamente. Creo que también tiene que ver con que desapareció varias materias, entre esas la de civismo. Desapareció la materia de civismo, que tiene que ver precisamente con la otredad, con ayudar al viejito a cruzar la calle, con no tirar la basura en la calle. Y porque luego te topas a los niños ahora que tiran la basura. Oye, niño, tú recoge la basura. Y es como, no, es que para eso hay un señor que la limpia. Es que no se trata de que porque hay un señor o no hay un señor que la limpia. No la tiras porque tiene que ver contigo, con tus valores, que también eres otra materia, que es la materia de formación de valores, que también desapareció en muchas escuelas, que es que a mí no me importa si te están viendo o no te están viendo, o va a venir un señor a limpiarlo o no va a venir un señor a limpiarla. No la tiras porque es tuya, porque tú la generaste. Entonces, como que esas materias creo que reforzaban un poco cosas que también se tenían que enseñar en casa, ¿no? Entonces, pues afortunadamente los papás están ocupados ahora porque papá y mamá trabajan. Y desaparecieron las materias de valores y civismo, pues entonces como que los niños no tienen ni para dónde hacerse. Entonces ahí es donde, pero no todo está perdido. Ahí es donde insisto en que es interesante que podamos convertirlos ahora sí en role models, ¿no? O sea, como que en modelos de inspiración para las personas. Porque, por ejemplo, mi tío Manolo me decía, oye, las plantas las tienes que cuidar de tal y cual manera. No, era una inspiración porque es alguien que estás viendo haciendo algo que le gusta de una manera y eso te inspira de que no manches. O sea, ves la entrega que le tiene algo, el gusto que le tiene algo y eso es súper inspirador, ¿no? Sí, te genera esa energía y también yo lo puedo hacer. Ajá. Sí. Y si lo cuidas, crece. Y si lo riegas, lo puedes cosechar. Es como una emoción. Pero no necesariamente es enseñado de, oye, fíjate que esto funciona así, por esto. No, tú lo ves en otro y te vuelves pues una inspiración. También hay que ser inspiración para el mundo, sobre todo para las nuevas generaciones. Oye, pero en esta parte de Ciudad Botánica, el enfrentarte a una realidad que a lo mejor hace tiempo, como lo hablamos ahorita, se vuelve una moda, pero cuando deja de ser una moda y volvemos como a nuestro estándar normal de vida común, el hecho de que eso no le ponemos atención. Ajá. ¿Cómo sobrelleva estos retos? Digo, para poder, de alguna manera llegar a esas personas, hacer, porque ahorita ya les digo yo la vez pasada, ya no más falta que salgamos vestidos de payaso o algo para poder llamar la atención. Exacto. Oye, pues sí, fíjate que cuando yo empecé con lo de Ciudad Botánica, fue así como, no, pues esto tiene que cambiar y me empecé a juntar, pues ¿quiénes son los que hacen la ciudad? No, pues los urbanistas y arquitectos. Y ahí entendí cómo funcionan las normas y que si la ley de asentamientos urbanos y que no sé, oye, ¿quiénes son los que hacen estos temas? Pues los diputados legisladores. A ver, y desde la ley. Y me empecé a meter en los temas de leyes y que la zona de sesión municipal pero me puse a ver la historia de México, en qué momento empezamos a perder las tierras que eran para el cultivo y cuando la privatización del espacio público y cuando, sí, me volví la loca. Y entonces, no, pues esto tiene que, no nada más fue como el research, ya fue con información en la mano, ahora vamos a cambiar esto. Me fui con los legisladores a tratar de cambiar o de designar en la ley que así como hay una zona de sesión municipal que ahorita se está volviendo mucho el tema, sobre todo de moda el tema y me gusta, por el tema de la destrucción de los cerros, que es un término que la gente no traía en el vocabulario. Zona de sesión municipal, ¿qué es eso? O sea, no sabían. Y yo siempre di talleres de huertos urbanos, pero bueno, volviendo al tema, como que, oye, tenemos que designar legalmente zonas de la ciudad, así como esta es la zona de escuelas, esta es la zona de comercio, esta es la zona para agricultura urbana, para abastecimiento de la propia ciudad. Entonces, cuando yo me empecé a tocar la puerta de diputados, de legisladores, etcétera, que lo metían en sus proyectos de ley, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y así, te lo juro que me decía, no, es que eso aquí no se puede. O sea, yo creo que me veían así como la hippie ¿por qué no te vas a la milpalta? No, o sea, era como, o sea, te lo juro, que había gente que pensaba, sobre todo ahorita con el tema de la legalización de la marihuana y todo eso, que lo que estábamos buscando era, que es un tema polémico, que lo que estábamos buscando era generar cultivos. Para uso recreativo de este tipo de plantas, ¿no? Entonces, entonces era como, no, si sigue siendo un tabú, imagínate hace 10 años, no, era un tabú, ¿cómo? Y que no sé qué. Entonces, yo encontré... Es que es muy, perdón que te interrumpa, sí, pero a veces es muy incongruente que quieren copiar cosas en cuestiones legislativas y todo eso a países mucho más desarrollados y que a veces son iniciativas que no van con nuestra parte o nuestra esencia en México, ¿no? Sí.
y dejamos otras que sí pueden ser, como estos de tener Agricultura. áreas de huertos urbanos en donde pues podríamos estar trabajando, la gente pudiera estar participando, pero pues eso también habla, y lo he dicho muy abiertamente, del desconocimiento de los mismos legisladores. Por eso también estamos sufriendo lo que estamos padeciendo. Digo, no lo padecemos de gratis, es porque realmente en 40 años no se le ha puesto la atención necesaria. Sí. Y en esos 40 años han pasado, porque yo lo digo sobre los diputados, no sobre gobernadores, porque ellos son los que hacen las leyes y nos van a regir cómo vamos a trabajar. No podemos, es más, yo les digo, algo tan sencillo como reciclar, no lo hacemos. Sí. Sí, separar residuos, consumir menos, o sea, hay como pequeñas batallas que podríamos ganar, incluso para nosotros mismos, aunque nadie nos esté viendo todos los días. Y ya quieres tocar temas como economía circular, energía limpia. Espérame, compadre. O sea, la gente no entiende todavía ni lo básico, cabrón. Sí, totalmente. No, y ellos mismos que son los promotores de eso, ni lo entienden, ni lo practican. Eso es lo peor del caso. Entonces, cuando yo me enfrenté a eso de que no, es que eso no se puede, no, es que ahí viene la loca de las plantas. No, a mí me alucinaban, ¿eh? Entonces, ahí viene la loca de las plantas y que no sé qué. Y entonces, pues yo encontré a través de, vuelvo a la inspiración, de un modelo práctico de empezar a dar talleres de huertos urbanos, de empezar a tener pequeñas huertas en la ciudad, de demostrar de que, oye, el clima de Monterrey es violento, pero no tan violento. Mira, aquí en mi casa tengo estos tomates y tengo estas lechugas y tengo esto en un huacal de madera que me fusilé de la calle del Mesón Estrella en la noche que cerraron. O sea, de que... Y la tierra que estaba en la jardinera de la banqueta, ¿no? O sea, como que yo lo empecé a utilizar como una herramienta para demostrativa de que, oye, sí se puede. Empecé a dar los talleres, empecé a llamar la atención, empecé a trabajar con muchos municipios, me contrataban de los municipios para dar talleres de agricultura urbana a pequeña escala, que sea dentro de tu casa, o mediana escala, tipo en la colonia, en el municipio, tal. Y me fue muy bien. Y coincidentemente el 2014 fue el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Fue algo que propuso la Organización Mundial de la Salud para acabar con el hambre en el mundo. Entonces, obviamente en Monterrey el problema no es cultiva para que no te mueras de hambre, ¿no? Es cultiva por un tema de justicia social, económica, medioambiental, calidad del aire, etc. Empecé a dar los talleres y me empecé a dar cuenta que todo esto que tenía que ver con un modelo ecológico, porque mucha gente, ok, siembro mis semillas orgánicas, uso un fertilizante que no sea tipo nocivo para la salud, etc. ¿Dónde encuentro todo eso? Exacto. ¿Dónde lo encuentro? Entonces me topé con que pues no había esos materiales aquí ni esas herramientas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nosotros ya somos de la generación en donde los mandas pedir desde China o desde Timbuktu, llegan 3 días a tu casa. Pues sí, pero es una incongruencia que yo esté promoviendo la agricultura local y el fertilizante orgánico certificado viene de Noruega. O sea, entonces como que no, entonces como que ahí fue donde yo me metí en la búsqueda de productores nacionales, etcétera, de fabricar los propios fertilizantes, repelentes, fungicidas, etcétera, nacionales o lo más local, porque muchos de nuestros fertilizantes son de aquí mismo de Nuevo León, que sean orgánicos, certificados o no, pero que sean, bueno, primero que nada, ambientalmente amigables y que sean de aquí para empezar, ¿no? Y luego, oye, que las semillas, oye, pues que sean semillas mexicanas, porque tú así cruzas la frontera aquí en Texas y te vuelves loco en las tiendas de jardinería. O sea, hay todo lo que te puedas imaginar y hasta lo que no. Pero entonces ya no sería como una incongruencia de que pues, sí, la agricultura urbana y estoy trayendo desde Amazon, China, el fertilizante orgánico, porque es orgánico, no, pues ya no fue orgánico, porque vienes de allá, cruzó el mar para llegar a tu casa, ya no es orgánico, ¿no? Todas las emisiones que generó para poder llegar acá. Exactamente, ¿no? Y también me metí en el tema, y ahí como que volviendo a mi carrera, porque todo tiene que ver con, y creo que ando amadísimo y filosófica hoy, pero tiene mucho que ver con obviamente con el amor por el gusto que haces con las cosas, tiene que ver con la verdad, con que seas honesto y todo tiene que ver con la congruencia. Entonces, otra de las cosas que nos pusimos como reto es, pues puede ser el producto local, puede ser hecho aquí de manera ambientalmente amigable y es un tema de packaging que aprendí en la carrera. Oye, lo que cuesta, o sea, es doloroso que por más local que sea el comercio, por más que estés en un mercadito, por más así que sea, más inmediato que sea, a veces el empaque vale el 60% del producto, pero lo tienes que meter en un empaque como quiera, ¿no? Entonces, y no nada más es hablando de la economía, sino también hablando de la ecología. Yo no puedo decir que estas semillas son orgánicas si vienen en una bolsa de plástico.
O sea, no puedo, es una mentira, ¿no? Entonces, ¿de qué manera encontrar los instrumentos y los proveedores y los tal para que sea el producto ecológico, en empaque ecológico y que sea hecho al menos localmente, que sea... Y es un reto del tamaño del mundo que me ha costado todos estos años, ¿no? Y que en todo este tiempo he visto como mucha gente muy entusiasma, que incluso vino a mis talleres, que fue alumna mía, que etcétera, que después decidieron emprender sus propios proyectos, también de dar talleres de huertos urbanos y luego también de empezar a ofrecer los productos para el huerto urbano ecológico, y que desafortunadamente es algo que platicábamos un poquito antes de empezar la entrevista, como a veces se vuelven los más críticos de uno, que dices tú, oye, no, es que esa persona, ella no es agrónoma, entonces ella no debería estar vendiendo fertilizantes orgánicos porque no sé no qué. debería estar hablando de estos temas. De estos temas para empezar, ¿no? Y entonces, y luego, y por eso cómpranos mejor a nosotros, porque nosotros aquí tenemos nuestra licencia o nuestro título, donde le estás, el producto que fabrica, o donde, pues, según ellos y quién sabe quién más, lo que ellos sí tienen permiso de hacerlo, ¿no? Y no es ningún invento, o sea, hay legislaciones en México que se tienen que tomar en cuenta, como la COFEPRIS, como todo eso estamos suscritos, porque pues tampoco somos unos delincuentes, de verdad, o sea, en esos márgenes sí Volvemos estamos. al punto, conocemos nuestras limitantes, Ajá. pero no significa que yo no lo puedo hacer. Vemos el cómo sí. Exacto, ¿no? De que, oye, yo no soy experta en legislación de fertilizaciones ni de empaque ni nada de eso, pero me informo, investigo y la información está ahí abierta para todo. De hecho, todo se hace, todos los trámites ahora entre COFEPRIS, entre el Limpia, son en línea ahora. Entonces, y están hechos de una manera tan didáctica y tan así con videos lúdicos y todo para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu casa. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Nada más porque tú dices que porque no tengo un título en agronomía no lo voy a hacer. Ay, no, pues buena suerte, ¿eh? O sea, porque yo aquí voy a seguir haciéndolo. Y ¿sabes qué? Va a sonar bien soberbio lo que voy a decir, pero mucha gente que fue nuestro crítico y que ellos aseguraban que como ellos sí tenían un título de agrónomos, de lo que tú quieras, podían hacerlo, ya ni siquiera se dedican a eso. O sea, me ha tocado ver, porque yo tengo más de 10 años en esto. Yo desde antes que empecé a estudiar mi carrera estaba yo en esto. Como mucho de eso que fueron primero mis alumnos y luego mi admiración y luego competencia, críticos, ¡pum!, desaparecieron. Y es donde te das cuenta, y yo no soy nadie para decirlo, pero es definitivamente lo que estabas haciendo no te gustaba lo suficiente porque dejaste de hacerlo. Sí, porque al final es ¿cuánto vas a resistir haciéndolo? Porque a la primera dificultad, al primer problema, a la primera situación de riesgo, pues prefieres mejor huir a algo más cómodo. O criticar al que lo está haciendo para poder decir, oye, yo acá sí lo estoy haciendo bien. Pero ¿cuánto dura eso? Como dicen, o sea, es mejor preferible caminar juntos. Sí. Que caminar solos, ¿no? Sí, sí. Porque ahora sí que dicen, lo han dicho y lo han comentado, el sol sale para todos. Exacto, una ciudad con 4 millones de habitantes. Uy, cállate. O sea, nunca te los acabas. Nunca seríamos competencias unos con otros, no podríamos, realmente no, o sea, sería ridículo. Además, somos negocios tan chiquitos, dijeras tú, ay, somos aquí Home Depot, ¿no? O sea, de que... Y esa parte, creo yo, que a veces está muy arraigada al regiomontano, aquí sí. A nosotros, aquí en Monterrey, porque... Yo lo he platicado muchas veces, digo, hay muchas organizaciones civiles, activistas, expertos y todo, pero todos están como que desbalagados. Sí. No hay algo que, un empuje concreto para que esto exista, porque a veces, y lo hemos visto, o sea, quieren tomar la batuta algunas personas y no, yo también quiero. Y entonces estamos en esa parte de pelea, en esos egos, de decir, oye, pues... Ego. No podemos hacer nada en conjunto, en comunidad, para ir a exigirle un ejemplo a la legislación ambiental. Sí, porque ni siquiera nos ponemos... Y ahí es donde desafortunadamente empieza ese oportunismo de los legisladores. No, hombre, de aquí a que se organicen los ecologistas. O sea, y divide y vencerás. O sea, de eso es lo que realmente siento que nos ha hecho fallar. Fíjate, a mí me tocó estar en una generación... La generación de nuestros papás es como que y más grande, no sé, mis hermanos, mis primos más grandes, en la que había esta apatía. Y luego nosotros somos la generación que nos tocó, oye, que se empezó a hablar del cambio climático y de la ecología y que empezamos a tener una preocupación. Y a mí me tocó cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, en la universidad, que es la época de tu vida en la que más tienes tiempo para hacer un servicio social, una organización civil, ya cuando estás grande no es imposible, pero es más difícil, pero es más nato que cuando estás en esa época es cuando más te andas involucrando en esos temas, ¿no? De los que sea, del fútbol, del deporte, de la cultura, pero es cuando más te involucras en ese tipo de iniciativas, no redituables económicamente, sino que son convicciones que tienes por las que luchas. Yo me acuerdo haber sido parte de la generación
en la que, y era algo que pues criticaba, ¿no? Yo personalmente, que decía, oye, alguien dice, oye, me interesa mucho el medio ambiente, yo quiero hacer algo porque me gusta, porque tal, y en vez de decir, déjame checo qué organizaciones locales están aquí en Monterrey o en mi colonia o así, para ir a sumármeles de voluntario el domingo a plantar árboles, para ver de qué manera, no, la gente, yo soy de la generación en la que yo voy a abrir mi propia ACE. ¿Pero por qué? ¿Y cuáles son los objetivos de tu ACE? Plantar árboles. Y, oye, pero hay 30 organizaciones que plantan árboles. ¿No te gustaría, primero que nada, al menos para entender cómo funciona el modelo de la organización civil, de los recursos, de tal, sumarte como voluntario de la organización civil local y luego a lo mejor ser parte de la organización, tal y tal, para que entiendas el modelo? No, yo quiero tener mi propia organización civil. Entonces, como que había mucha competencia. Todo el mundo tenía su organización civil. Todo el mundo se inventaba su capítulo de la universidad, encargado de lo que tú quieras, de todas las universidades y tal. Entonces, había mucha competencia y yo soy de esa generación. Y es algo que nos lastimábamos mucho entre nosotros por eso. Y donde te das cuenta, no lo están haciendo porque les interese el árbol, porque les interese el deporte, porque les interese en todos los temas, ¿no? La historia, lo está haciendo, como dijiste tú, por ego. Pero después viene la generación que es la que sigue, que son los millennials y los Zetas, que yo no sé y creo, no soy socióloga, pero creo que hartos de esa sobreoferta de organizaciones civiles, que somos tantos que no nos organizamos y no producimos y no hacemos nada, como que yo veo que la generación Z, los que están ahorita en prepa, en la universidad o egresando, como que están como desinteresados. Es una apatía, la palabra es apatía. Es que sobreinformamos. Exacto. Ya. Y oye, y vuelvo a mis preguntas. Yo siempre haciéndome preguntas. Oye, ¿y de dónde viene la apatía? ¿Por qué están hartos? ¿Por qué si les hablas de ecología? Ay, no, ya vas a empezar con tus temas. O sea, y están chavitos y te da coraje porque, oye, es la edad en la que más energía tienes para andar en las protestas y para andar... Y no les interesa. ¿Pero por qué no les interesa? Porque siento que están hartos de esos juegos de egos. A lo mejor ellos no lo entienden así, pero así parece que, ay, no, ¿sabes? O sea, como, pero todos son así. Y es algo bien triste, porque entonces antes teníamos como la sobreoferta de organizaciones y pseudo-organizaciones civiles dedicados en temas, y ahora no hay ni eso, ¿no? O sea, como que de un extremo se fue al otro, y eso es lo peligroso de, pues digamos, de los absolutismos, de los excesos, de esos vicios, ¿no? Que perdimos todo. O sea, perdimos esa generación, está perdidísima. Es bien difícil convencerlos. Exactamente. Y aparte, en esa parte de la generación de la cual venimos también era, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Oye, sí, pero realmente, como hablamos ahorita, tú lo viviste, tú lo aprendiste y tienes 10 años haciéndolo. Ajá. O sea, hay lleva tiempo. Lleva tiempo. O sea, y las otras personas... O muchos dicen, no, pues yo creo el colectivo tal y empiezo a decir que ya estamos haciendo esto y a lo mejor te empieza a ir bien. Pero el hecho es que cuando tenemos los retos, cuando no nos va tan bien, ahí es cuando realmente, como tú lo dijiste ahorita, esto es lo que me gusta realmente esto. Porque a mí también me dicen, oye, que el podcast, que le dije, a ver, a mí me gusta lo que estoy haciendo porque es algo que no hay. Sí, y puede no ser negocio, y puede consumirte tiempo, y puede un día que te sientas mal, como que ahora tienes que venir porque ya tienes al entrevistado y tal. Pero es ahí donde tú... Y te lo juro que a nivel personal es muy enriquecedor. Yo creo que muchas de las pasiones, por ejemplo, de botánica, a mí me han salvado la vida. Porque cuando tienes un conflicto personal, es ahí en donde te sostienes. Es como una especie como de piedra angular en donde estás parado, donde todo puede estar... Te pueden haber corrido el trabajo y, por ejemplo, cuando fue la pandemia, oye, se suspenden los pagos hasta nuevo aviso, pero ¿cómo? No. Pero siempre estuvo a mis plantas y Ciudad Botánica y como refugio, ¿no? Así como distracción, como pasatiempo, como un encuentro en mí misma, como ¿sabes? ¿No? O sea, como eso, como una salvación, ¿no? No, y eso está espectacular porque todos los que nos escuchan, nos están viendo, pues a veces están buscándole también un sentido a la vida, un sentido a qué me puedo dedicar, qué puedo hacer. Y parte de esto, de traer a todos los invitados, es también mostrarles la gran apertura que es dedicarse al tema ambiental. Todo lo que se puede hacer. El tema nada más, y lo he comentado, o sea, es empezar. ¿Cuándo quieres empezar? Sí. Hoy, mañana, pasado. El tema es que lo quieras hacer. Sí, que tengas ganas, que tengas entusiasmo, que tengas la inquietud. Además, específicamente como que de todos los hobbies que he tenido en mi vida, que he tenido muchos y tengo varios, la naturaleza es como el más generoso de todos, porque siempre te está dando algo. Incluso una plaga es vida, es abundancia, es el bicho reproducido por 3000, pero está respondiendo a que hay una planta que está sana y que el bicho se la quiere comer.
Entonces, y que generas un ecosistema uh-huh. que somos capaces de hacer eso, o sea. Sí. Al grado... ves como una semillita que sacaste de repente, ¡pum! Es una planta que ahí estás peleándote con el asadón y con las rejas y amárrala y tal, y tú salió de aquí. O sea, de una semillita de tomate que mira, se te pierde. ¿Cómo las agarras? Humedeces un poco la yema de tu dedo y así, porque no hay manera de agarrarla con 2 dedos, la tienes que así con el calor de tu mano pegártela y ponerla en la tierra. Cuando ya lo ves... ¿no? Es esto, ¿qué pasó? Ajá. Esto es la naturaleza, la tierra, la vida, que ahí es cuando dices, oye, esto no es tan sencillo. Sí, es poderosa además, ¿no? Y también la naturaleza tiene la capacidad de dar vida y también de destruirla. Cañón. O sea, y eso es algo que también creo que en el fondo todos tenemos un poco miedo a eso. Porque la naturaleza, muchas veces hablamos como de los superlativos, de los absolutismos, de lo que necesitamos es esto, y que creamos como una panacea, ¿no? Como una así, lo que necesitamos es esto, y esta es la respuesta, y tal. Y yo he entendido, al menos lo que yo he entendido en los años que tengo dedicándome a esto, que la naturaleza lo único que necesita es que nos larguemos, literal. O sea, sí, literal. Pues pasó la pandemia. No salimos y mira lo que pasó. En 2 segundos estaba todo como antes, ¿no? Entonces, como, wow, ¿no? Y eso te hace darte cuenta de lo pequeños que somos. Entonces, tú decides si te pones a chambear en equipo con la naturaleza o le declaras la guerra. Si le declaras la guerra, ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? O sea, pero con la mano en la cintura. O sea, tú puedes construir la industria más grande del mundo y así, mira, en un tsunami se va todo y hazlo terremoto, tsunami. Y no conoce clases sociales, no conoce líderes gubernamentales, huracán, no conoce nada. Ahí tenemos el tema de Acapulco. En 2 segundos. Oye, hace 2, 3 días hubo uno en Japón que no estuvo ni Japón previsto. También. O sea, es de que o sea, a ver... Ahí no importa si eres rico, si eres pobre, si eres presidente, si eres gobernador, si eres izquierda, si eres derecha, es lo que está es como el escenario. Es el escenario de esta obra que es la vida, ¿no? Entonces, el actor puede ser bueno, puede ser malo, se puede acabar, puede haber un intermedio, puede no haberlo, pudiste haberte salido en el intermedio por palomitas, pero ahí está el escenario y no lo puedes negar. Es así como un gigante. Entonces, tú sabes si lo contemplas, lo aprecias, lo ayudas, trabajas a la par o te peleas con él. Nada más que si te peleas con él ya sabes qué va a pasar. O sea, tarde que temprano va a ganar. O sea, además, de hecho, él gana por default. Nada más que pues ahí nos estamos haciendo loquitos y ahí como que medio nos ponemos de acuerdo con la naturaleza, pero siempre gana. O sea, siempre gana la naturaleza. Creo yo, Lore, que esto no lo vamos a llevar muy claramente porque exacto, la naturaleza siempre gana y es algo que al menos el ver tus contenidos pues ayuda, al menos a mí me ayuda a ir entendiendo otras cosas y vas viendo esa parte importante, porque a lo mejor yo no soy de que 100% me dedico a las plantas o 100% me dedico a generar un huerto, pero el tener el conocimiento ya es una ganancia. Sí. Sí, ya tienes información y ya después decides qué hacer con ella, pero ya está la información, ya estás empoderado. Que la información es empoderante al final del día. Y para antes de terminar, bueno, Lorena también nos tiene una sorpresa. Ah, claro que sí, para todos los seguidores de tu podcast, Pepe. Fíjate que nosotros, como platicamos brevemente, hacemos muchos talleres de huerto urbano, en donde enseñamos a la gente a hacer su propio huerto en casa de manera sencilla. A veces te lo juro que he coqueteado con la idea de ponerle así nada más para hacer así como rebelde al nombre del curso, no curso de huertos urbanos, sino curso de huertos urbanos para personas no expertas en huertos urbanos, para personas que no tenemos título en huertos urbanos, ¿no? Así como que, entonces, huertos urbanos para personas ocupadas, ¿no? Para ecologistas imperfectos también, ¿no? Entonces, que eso es algo que también tenemos que empoderarnos en eso, ¿no? O sea, vamos a fallar, claro que vamos a fallar, pero lo importante es que todos los días lo estamos volviendo a intentar y cada día, y nada más por eso somos mejores, porque lo estamos volviendo a intentar. Exacto. Entonces, bueno, total, vamos a hacer un curso, nuestro primer curso del año, para empezar, vamos a hacerlo este sábado 27 de enero a las 11 de la mañana. Nuestros cursos son sabatinos, no son ni tan temprano ni tan tarde, porque pues sí son 4 horas de curso. Hacemos cursos teóricos y prácticos. Es mucha práctica, pero también mucha teoría, muchos entregables, mucho a apuntar, mucho material digital también. Y en eso enseñamos desde así la persona que dice, es que a mí se me mueren las suculentas, porque también vemos muchos temas de cómo funcionan las plantas en general, incluso no nada más para huertos, también para gente que le gustan las plantas, desde cómo escoger las semillas, cómo recolectar las semillas de la comida que ya tienes en el refri, cómo reproducir plantas de lo que ibas a tirar a la basura, etcétera, hasta fertilización, podas, temas como más profundos. Los tratamos de abarcar en esas 4 horas de taller. Resolvemos muchas dudas, obviamente entramos en contacto y siempre el acompañamiento es constante. Una vez que
que una persona viene a un curso de huertos urbanos con nosotros y que entramos en contacto, nos volvemos inmediatamente amigos, ¿no? Porque ahí estamos en contacto todo el tiempo por WhatsApp. Oye, ¿cómo va mi plantita? ¿Cómo ves? ¿Esto que tienes un hongo o es una plaga? No, pues yo creo que es un hongo, puedes hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es como toda una experiencia, se vuelve todo un estilo de vida, ¿no? Y bueno, pues este curso lo vamos a hacer en Academ, que es una gran escuela de pensamiento y de disciplinas varias que está ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Y queremos regalar a todos los seguidores de tu podcast, Pepe, vamos arriba. Nos gustaría regalarle a todos, ¿verdad? Pero no cabe tanta gente en Academ, ¿verdad? Si no, créeme que lo haría. A lo mejor necesitamos que nos presten el auditorio City Banamex o algo así. A lo mejor ahí sí podíamos meternos a todos. Pero bueno, no, queremos regalar una beca para este curso. Es en 3 semanas, sábado 27 de enero. El curso te incluye materiales y no tienen que hacer nada más que obviamente la persona que se gane la beca, más que presentarse ese día con ropa cómoda. Está bien a gusto la experiencia. Y pues nada, tú dirás la dinámica, nos hacemos una rifa, una pregunta por Instagram, no sé, ahí sí que tú eres el experto en tu comunidad. Ahí para los que llegaron a este punto del episodio, pues ahí vayan. Ahorita vamos en las redes sociales de Instagram y ahí vamos a poner la dinámica para que puedan llevarse esta beca y puedan aprender estos temas de huertos urbanos, o también pues ver todo el tema del cuidado de las plantas, ¿no? Porque al final también hoy en día hay mucha gente que también tiene esta práctica ya de ir adquiriendo ser la señora de las plantas. Claro, no, se vuelven las plantijas, ¿no? De que todos los que ya sabemos que no vamos a poder tener hijos, o que pensamos que no, que es muy arriesgado como está el planeta ahorita, sí podemos adoptar una planta, ¿no? Entonces... Y ya vamos a hacer la dinámica ahí para que puedan llevarse esa beca y el próximo 26 de enero. 27, sábado 27 de enero. 27 de enero. 11 de la mañana. Puedan estar ahí participando, que digo que va a ser algo muy, muy, muy interesante. Y pues te agradezco. No, Pepe, a mí me encanta que me hayas invitado. La verdad es que me encanta tu podcast, todas las personas. Ahora me siento me siento muy VIP porque yo estuve en el podcast de Pepe Medrano, ¿sabes? Entonces me siento como muy VIP ahora. Y qué padre generar estas conversaciones. Yo soy comunicóloga, me encanta hablar, como te podrás y se podrán haber dado cuenta. A mí nada me tienes que dar play. Y también creo en el poder que tienen las conversaciones. O sea, realmente hay un poder en el proceso de pensamiento, en el proceso de participación, etcétera, de conversar cosas. Entonces, gracias por provocar este espacio. Gracias a mí por invitarme a este espacio de platicar de y otras locuras. Y pues bueno, ¿no? Nos vemos prontito. También te espero el sábado 27 claro, por ahí en Academ. Ahí vamos a estar y también esperemos pronto volverte a tener por este espacio para ver otros temas que también son de gran importancia. Claro que sí, Pepe. Muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos, ¿dónde podemos buscarte tu información, tus redes sociales? Claro, estamos en Instagram como @ciudad.botánica. En Facebook también estamos como Ciudad Botánica. Y tenemos un sitio web en donde está nuestra tienda en línea que vendemos productos para huerto y jardín, orgánicos, ecológicos, en empaques congruentes. Se llama Ciudad Botánica, www.ciudadbotanica.mx. Hacemos envíos nacionales solamente, no internacionales. Y ahí también tenemos un apartado que le llamamos Academia Botánica, en donde es una especie de blog, en donde tratamos todo el tiempo de estar compartiendo contenidos en foto, en video y sobre todo en mucho texto, porque es un blog de plantas, de las fases de la luna, de las semillas, de cómo fertilizar, es como una especie de foro. Entonces ahí también les recomendamos muy bien, para que puedan ir ahí a visitar. Vamos a dejar aquí las redes sociales de Lorraine y la página para que vayan, sigan y conozcan cada una de las cosas que está haciendo. Asimismo, pues recuerden que vayan y sigan también el podcast, vayan a YouTube y Spotify, pongan Pies sobre la Tierra, vayan, vean los episodios, escúchenlos. También en Instagram y en Facebook pueden poner Pies sobre la Tierra y van a encontrar cada una de las cosas que estamos subiendo, de los videos, de las actividades y también de todo lo que podemos ir emprendiendo en lo que va de este año 2024, que vamos empezando. Entonces, así que como les he dicho, desde que iniciamos esta plataforma o esto que estamos viviendo día a día, si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Eso. Hasta luego.